dar paso a la última sesión de este curso. Creo que hemos tenido un curso bien interesante. Hemos tenido ponentes y participantes de este. Hemos hablado mucho sobre los derechos humanos, cómo está la situación en todo el mundo. Hemos hablado de la necesidad de que los derechos humanos sean efectivos, que se garanticen. Hemos hablado de la necesidad de ir siempre hacia adelante, de no retroceder. Nos tendrán siempre enfrente quienes pretendan retroceder en los derechos humanos. Así que, como os digo, con este agradecimiento especial que quiero hacer, por supuesto, a la Universidad Complutense, también a mi propia casa, a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, aquí está el Secretario de Estado, al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, también a los ponentes. Hemos unido personas de la Administración con personas responsables de organizaciones sociales que nos han hablado tanto también sobre esa lucha a favor de los derechos humanos. Y finalmente hoy también hemos contado con la presidenta Bachelet. Así que para acabar este curso creo que no lo podíamos concluir mejor. Y lo mejor es que para clausurar contamos aquí con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Muchísimas gracias, ministro. Sabemos de tu compromiso con los derechos humanos, nos lo has demostrado durante todo este tiempo que hemos trabajado el segundo plan de derechos humanos. Y ya la palabra para acabar, para finalizar este curso, para ponerle este broche de oro. Gracias. Muchas gracias, Puri, por tus palabras. Presidenta, bienvenida, gracias, es un honor para nosotros que hayas estado, que hayas podido participar en este curso. Embajador, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, subsecretario, resto de compañeros, directores generales, querida Reyes. Gracias a todos por vuestra participación en este curso, por vuestras intervenciones. Sé que ha sido unas jornadas bien interesantes y con intervenciones que verdaderamente han brillado mucho y, por tanto, humildemente intentaré clausurar estando ligeramente a la altura de lo que ya hemos visto en estas jornadas. Quiero empezar dando la enhorabuena a todo tu equipo, en la Secretaría de Estado, Puri, por esta organización, también a la Complutense por supuesto, haber acogido estas jornadas, porque creo que efectivamente han sido muy pertinentes y el momento muy idóneo. Y luego hablaremos de esto. Porque creo que hablar ahora de derechos humanos, hablar hoy, a 2 días de las elecciones de derechos humanos, con unas elecciones tan cruciales para nuestro país como las que tenemos el domingo, creo que es el momento más pertinente de poner en valor lo que significa la defensa de los derechos y también lo que significa estar a la contra de esos avances que nuestro país afortunadamente está protagonizando. Presidenta, cuando alguna vez dijiste, cuando entra una mujer en política, cambia la mujer. Y cuando entran muchas mujeres en política, cambia la política. Pues tenías razón. Y España lo ha demostrado. En los 5 años que llevamos gobernando con el presidente Pedro Sánchez, pues hemos tenido el honor de tener el gobierno con más mujeres de todas las democracias occidentales, de toda la OCDE. Y yo creo que se ha puesto de manifiesto la importancia de las políticas feministas en todo momento, en todas las acciones que hemos llevado a cabo desde el Gobierno. Solo desde esa perspectiva, solo con mujeres en el Gobierno se pueden lograr cotas de justicia, de igualdad, que sean dignas para una sociedad democrática y avanzada como es la nuestra. Y solo así se garantiza la mirada feminista en todas las políticas que se llevan a cabo desde el Gobierno. Por eso, Presidenta, gracias por tu compromiso, gracias por tu ejemplo y gracias por haber venido a intervenir a estas jornadas. Quiero hablaros con mucha brevedad de la historia del reconocimiento de los derechos. Cómo empieza con la Declaración de Derechos del Hombre en la Francia de la Revolución Francesa, de 1789, y también la Carta Americana de 1791. Cómo ahí se produce el inicio de
lo que puede ser el camino de los derechos humanos en el mundo. Y cómo evidentemente había carencias en aquellas cartas, en aquellas normas que pretendían ser omnicomprensivas de los derechos. Es verdad que era otra época, era otro momento. El feminismo, por así decirlo, fue un hijo no deseado de la Ilustración y hubo que seguir trabajando sobre la base y la importancia que tuvieron aquellas declaraciones en el siglo XVIII, sobre la base aquella hubo que seguir trabajando para seguir avanzando en los derechos de la mujer. En aquel momento, la idea de la ciudadanía no contemplaba los derechos de la mujer. Fueron un avance para las sociedades, fueron un avance para la humanidad, para el planeta, pero es cierto que hubo que completar con una mirada feminista con derechos de la mujer ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 49, la que estamos conmemorando, el 75 aniversario, la que estamos conmemorando ahora. Y la que también hemos conmemorado aprobando el segundo Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España, que hemos aprobado hace recientes fechas. Por cierto, que España tiene dos planes de derechos humanos. El primero se aprobó con el gobierno Zapatero y el segundo con el gobierno de Pedro Sánchez. Pues bien, esto, que es una realidad, también pone de manifiesto los gobiernos que apuestan por los derechos, que apuestan por los derechos humanos, que apuestan por avanzar, que apuestan por seguir caminando continuamente, porque frenarse no es parar, frenarse es retroceder en avance de derechos, sobre todo de derechos de las mujeres. Pues bien, ya la Declaración Universal del año 49 es la que por primera vez habla de los derechos y de la dignidad de todos los seres humanos, cuando empieza a comprender también a todas las mujeres. Se incluyen derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales, de todo tipo. Y además con esa vocación que tenía universal, duradera, de que pudiera englobar al planeta entero con aquella Declaración Universal que se produjo, que se celebró justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ese cuerpo, esa Declaración Universal, se fue completando con otros textos internacionales, pactos internacionales que todos vosotros conocéis, y también con constituciones como la española. La española llegó tarde, la Constitución española del 78 llegó tarde, también por motivos sobradamente conocidos por todos los que estamos aquí presentes. Pero también esa Constitución, por supuesto, hace suya la Declaración Universal de Derechos Humanos y se compromete a interpretar toda la legislación española sobre la base de las normas internacionales de derechos humanos. Pues bien, este camino progresivo de ampliación de derechos se ha ido extendiendo cada vez a más regiones del mundo, por supuesto, se ha ido también extendiendo a nuevos colectivos, pues por supuesto personas LGTBI, pero también migrantes, niños, refugiados, y también se ha ido extendiendo, por supuesto, a raíz de la Declaración del 49, a las mujeres que no sois un colectivo, que sois la mayoría de la población en el mundo y en nuestro país. Sin embargo, y es quizá lo más importante que habéis hecho en estas jornadas y a lo que yo también me quiero referir, sigue habiendo retos por delante, que tenemos que afrontarlos. Tenemos que afrontarlos con el inconformismo de quien sabe que el camino de los derechos se va construyendo cada día. Se han abordado con mucha profundidad en estas jornadas y, por tanto, yo quiero enunciar y hacer algún comentario breve sobre los tres retos que yo considero esenciales. El primero, lo veníamos comentando, los derechos de las mujeres. El segundo, las nuevas realidades sociales, que no existían en el año 49, que no existían ni siquiera en el año 78, cuando se promulga nuestra Constitución. Y el tercero, el riesgo de retroceso, el riesgo de involución en el camino de los derechos humanos en nuestro país. Empiezo con los derechos de las mujeres. No puedo, Presidenta, dejar de mencionarte también cuando hablabas y hablas de los derechos de las mujeres y dices, no son un privilegio, somos más de la mitad de la población, es lo que nos merecemos, es lo que tenemos derecho. Por eso, cuando constatamos que se ha avanzado mucho, en el siglo XX, sin duda, en los derechos de las mujeres, se han celebrado entre el año 75 y el año 95, se han celebrado 4 conferencias mundiales sobre derechos de las mujeres. La última, en Beijing, en el año 95, que Puri asistió a aquella conferencia, donde se hablaba de cosas que hoy son una realidad.
Y en el año 95 no lo eran, y el año 95 es antes de ayer, en la historia de nuestro país y en la historia del mundo. Antes de ayer, pues en el año 95, cuando se hablaba de igualdad, de justicia, cuando se hablaba de garantizar la educación, el empleo, la cultura a las mujeres, hoy, gracias a leyes, iba a decir progresistas, pero es que igual ni siquiera, es que son leyes justas para garantizar todos estos derechos para las mujeres, que vienen de la mano de gobiernos progresistas, sin duda, pero que son leyes justas para garantizar estos derechos. Pues bien, en aquella conferencia se habló, por ejemplo, de compartir los puestos ejecutivos en el gobierno y en las empresas entre hombres y mujeres. Algo que nosotros en el gobierno hemos impulsado con una ley que vamos a concluir en la siguiente legislatura, porque no se aprobó como consecuencia de la convocatoria electoral, que es la ley de paridad, para que hombres y mujeres, que somos la mitad de la población, ocupemos los puestos de gobierno simplemente en esa proporción, ni más ni menos. Bueno, pues de eso se habló en Beijing en el año 95. Pero además de esos avances que en las sociedades democráticas seguimos haciendo, también seamos conscientes que existen dificultades en el mundo. Hay países donde todavía hoy se discrimina a las mujeres por ley. Irán, Afganistán, tantos otros, donde la propia ley establece peores condiciones, peores derechos para las mujeres. Pero es que en democracias consolidadas también hay dificultades. Por ejemplo, es un reto también seguir avanzando en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nosotros hemos avanzado en esta legislatura, hemos aprobado una ley de interrupción voluntaria del embarazo para mejorar la ley que ya teníamos vigente en nuestro país, para garantizar esos derechos. Y por tanto creo que nosotros como gobierno estamos comprometidos, por supuesto, con el avance en los derechos de las mujeres, como ha sido pauta absolutamente común de todos los gobiernos socialistas que hemos tenido durante la historia de la democracia en nuestro país. Pero sigue habiendo retos también en nuestro país. Las cifras de asesinatos machistas son intolerables. Ayer tuvimos una mujer que todavía no está confirmado oficialmente, pero que seguramente fue víctima también de violencia de género. Más de 1.200 mujeres asesinadas. La brecha de género. Cómo una sociedad avanzada puede todavía hoy en algunos sitios, en algunas empresas, pagar más a un hombre que a una mujer por el mismo trabajo. Hemos reducido la brecha de género en este gobierno, más de 6 puntos, pero queda camino por recorrer todavía, claro que queda camino por recorrer, y lo tenemos que seguir haciendo. Por eso es tan importante que nos comprometamos este domingo y que nos comprometamos en el futuro con seguir avanzando en los derechos de las mujeres, con ser conscientes que hemos avanzado mucho, pero que no nos podemos parar, mucho menos retroceder, que tenemos que seguir avanzando para garantizar que España sigue siendo un ejemplo en avance de derechos de las mujeres y en avance de los derechos humanos. El segundo reto, que también lo habéis comentado en estas jornadas y que también quiero hacer referencia con él, son las nuevas realidades inexistentes, por supuesto en el año 49, también en el 78. Me refiero a dos, que es la inteligencia artificial, los derechos digitales, y el segundo, el cambio climático. La inteligencia artificial, los derechos digitales, la vida que hacemos hoy en las redes sociales y que se hace en Internet, supone nuevos retos también que tenemos que incorporar a los ordenamientos. Nosotros como gobierno también fuimos pioneros en esos. Aprobamos una Carta de Derechos Digitales, la primera en Europa, que ha servido para iniciar el debate a nivel de Unión Europea. Y creo que era importante hacerlo, porque hoy por hoy, pues el derecho al olvido o las fake news que nos afectan a todos cada día, al menos a los que estamos en política, cada día hay una noticia falsa sobre nosotros, vamos, sin ninguna excepción, todos los días. Bueno, pues esto también tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajar, tenemos que incorporar estos derechos y si vamos a tener vida en el ámbito digital, tenemos que regular cuáles son las condiciones de ese ejercicio en ese mundo. Y el cambio climático, que es verdad que ahora se está poniendo muy de manifiesto, España es un ejemplo más, pero tenemos ejemplos en todos los sitios. El embajador hacía referencia a también cuál está siendo la climatología en este momento en Chile, que es invierno, ¿no? Y cómo los fenómenos climatológicos cada vez son más agudos y cada vez son más, digamos, graves, ¿no? Pues aquí se trata, por supuesto, de garantizar
que dejamos a los que vengan después un planeta al menos como nos lo encontramos, cosa en personas solidarias absolutamente lógico, no destruir el planeta para dejarle al siguiente un planeta destruido o en peores condiciones, pero también en el presente los derechos medioambientales son el derecho a la salud de las personas, porque hay muertes por contaminación en las grandes ciudades, hay fallecimientos, por eso negar el cambio climático es como negar la ciencia. Y por eso también los derechos medioambientales se han de incorporar en esta nueva generación de derechos humanos. El tercer reto al que me quiero referir, que es el peligro, el riesgo del retroceso en los derechos humanos. Mirad, España es una democracia avanzada, una democracia absolutamente consolidada, una democracia ejemplar en muchos aspectos. Una democracia plena, según los mejores rankings internacionales de valoración de las democracias. Sin embargo, es verdad que no somos ajenos a un fenómeno que está ocurriendo en prácticamente todo el mundo, también en Europa y también en España, que es la antesala de posibles retrocesos en materia de derechos, que son los discursos del odio. Los discursos que viven con normalidad y que fomentan el enfrentamiento, la crispación, el odio al diferente. Estos discursos son peligrosísimos en sociedades avanzadas. Por eso hay que denunciarlos desde el principio y combatirlos con democracia, combatirlos con argumentos, combatirlos como los demócratas podemos hacer, que es convenciendo a la mayoría de la población que esos discursos de odio hacen peores a las sociedades y hacen más peligrosas nuestras sociedades. Ese auge que se está produciendo en algunos países de Europa, que esperemos que en España no se produzca, de los populismos de extrema derecha, que creen que odiando, que faltando, que insultando al de enfrente, al que es diferente, pueden conseguir mejores réditos electorales, son un peligro para la democracia. Así de simple y así de claro. Y por eso el domingo es imprescindible que los que fomentan los discursos del odio, del enfrentamiento, de la crispación, se queden donde merecen, que es en la oposición. Eso también nos lo jugamos el próximo domingo. Que esos discursos del odio que van sembrando para luego poder justificar y poder legitimar leyes que supongan retrocesos en los derechos humanos de los ciudadanos. Esto es también lo que el próximo domingo está en juego y se está votando. Lo hemos visto en el mundo entero, en Latinoamérica, por supuesto, pero también en América del Norte, y lo hemos visto en Europa, y lo hemos visto en países que forman parte de la Unión Europea. Y por eso es un riesgo que es un riesgo cierto. Los populismos de extrema derecha son como un veneno, que en una dosis grande de una vez matan la democracia, pero en pequeñas dosis que pueden parecer tolerables en un primer momento, acaban también con las democracias. Y lo hacen con el paso del tiempo, con discursos del odio que legitiman retrocesos en los derechos humanos. Por eso es tan importante que se demuestre que el odio, que la crispación, que el enfrentamiento no es mayoritario en nuestro país, que en nuestro país es mayoritario los que creemos en sociedades abiertas, plurales, diversas, donde quepamos todos, pensemos como pensemos, amemos como amemos y vivamos como vivamos. Estemos siempre alertas, porque esas conquistas, y la historia del mundo nos lo enseña, pueden tener retrocesos. Esos avances en los derechos pueden tener freno. Y puede haber momentos en los que se cuestionen derechos y avances que ya se han producido, que ya están en nuestras leyes. Y desde luego, por nuestra parte, la mejor manera de parar esa ola ultraderechista es seguir avanzando en la agenda de derechos. Nuestro gobierno siempre estará ahí, a la vanguardia de los derechos, poniendo debates en la Unión Europea como los derechos digitales encima de la mesa para que los socios europeos veamos cuál es la mejor manera de afrontarlos. Avanzando en derechos de la mujer como hemos hecho esta legislatura, siempre a la vanguardia, porque eso es el freno, la garantía de que no hay retrocesos en materia de derechos. Termino ya, y termino con unas palabras también de una persona muy mencionada en
en todos estos actos de derechos humanos, como fue Mandela, ¿no? Perdonadme que acuda a una persona tan citada. Decía que privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Y es así, porque pones en tela de juicio la personalidad, la dignidad de una persona, que tiene tanto derecho a existir como quiera, como la tiene el que lo cuestiona. En esta época que nos ha tocado vivir, sin duda mejor que otras épocas y que décadas anteriores, pensemos lo que hemos pasado, ¿no? Tanto en la humanidad como en este país, sin duda que estamos en una época donde podemos expresarnos con libertad. Pero pensemos siempre que los derechos no son lineales, que no hay un camino que esté escrito donde siempre será hacia adelante, que en ocasiones puede haber personas que quieran cuestionar, que quieran frenar. Las democracias son un dique de contención, pero el mayor dique de contención es que la mayoría de la población quiera sociedades plurales, abiertas y diversas. Y el mayor dique de contención es que la mayoría frenen en seco discursos de odio, frenen en seco discursos machistas, homófobos o que simplemente quieren enfrentar a unos contra otros para intentar sacar el más mínimo rédito electoral. Desde luego, por parte del Gobierno de España no va a quedar, de este Gobierno y del siguiente que conformaremos a raíz de las elecciones del domingo. Seguir avanzando en derechos, seguir parando a los que quieren que nuestras sociedades retrocedan y, por tanto, seguir haciendo de nuestro país un país cada día mejor. Gracias a todos.